Hola, en esta sección vamos a estar hablando acerca de las operaciones matemáticas y cómo éstas se traducen a lo que serían expresiones algebraicas. Vamos a estar viendo diferentes formas en las que podemos representar la suma, la resta, la multiplicación y la división en una expresión algebraica. ¿Qué te parece si vemos los ejemplos? Como puedes ver aquí en la tabla, para las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división, tenemos diferentes expresiones verbales que nos pueden llevar a la misma expresión algebraica. Esto que vemos aquí, n más 3, también puede ser interpretado de estas otras formas. Por ejemplo, añadir 3 a un número más 3, la suma de un número y 3, 3 más que un número aumentado por 3. Tenemos para la resta también diferentes expresiones verbales que pueden traducirse en esta expresión que tenemos aquí, x menos 12. Quitar 12 de un número menos 12, la diferencia de un número y 12, 12 menos que un número disminuido por 12, quitar o tomar 12 de un número menos 12. Observa que la palabra número está siendo representada por la variable porque no sabemos exactamente cuál es ese número. Por eso utilizamos una variable. También tenemos para la multiplicación 2 veces un número o 2 multiplicado por un número, el producto de 2 y un número. Eso es lo que estaríamos viendo aquí como 2m o 2 por m. Y finalmente para la división tenemos 6 dividiendo un número dividido por 6 o el cociente de un número y 6. Nosotros podemos utilizar esas ideas para traducir expresiones verbales a expresiones algebraicas. Por ejemplo, el producto de 20 y t. Cuando vemos aquí el producto, esto nos está hablando de la operación de multiplicación. ¿Okay? La multiplicación, podemos usar un punto, podemos usar la cruz de San Felipe o podemos utilizar paréntesis. La cruz de San Felipe ya no se usa tanto cuando hablamos de álgebra porque la podemos confundir con la variable x. Por lo tanto, preferimos utilizar el punto o los paréntesis. Cuando estamos hablando de variables que se están multiplicando con constantes, no es necesario utilizar ni el punto ni el paréntesis porque podemos escribir uno al lado del otro. De todas formas, aquí nos dice que se están multiplicando el 20 y un número t. Así que podemos traducir esto como 20 por t o simplemente 20t. Vamos ahora a ver el b. Dice 24 menos que un número. Nuevamente tenemos aquí un número que representa lo que sería la variable. Podemos utilizar la n. Y nos dice que se están restando 24 menos que ese número. Cuando vemos la expresión menos que, es bien importante dónde colocamos ese número. Menos que nos envía a colocar ese número siempre al final. ¿Okay? Así que si vemos menos que, no escribamos el 24 al frente, tenemos que escribirlo al final. Vamos ahora a la C, dice por aquí 4 veces la suma de un número y 2. Es bien interesante cuando tenemos operaciones múltiples, podemos entender que cada operación tiene dos protagonistas. Aquí vemos que dice 4 veces, hay una operación, multiplicación, y dice aquí la suma, hay otra operación diferente, la suma. Y estamos multiplicando el 4 por la suma. La suma tiene dos protagonistas. ¿Quiénes son los dos protagonistas de esa suma? Un número y el 2. Así que se están sumando un número con el 2 y a esa suma la estamos multiplicando por 4 veces esa suma. Este punto no es necesario, si quieres podemos borrarlo y sería 4 veces la suma de n y 2. Vamos a ver
una combinación de palabras semejante a la que tenemos acá, pero ¿qué tú crees que será la expresión correcta para traducir esto que está escrito aquí? Vamos a hacer una cosa, ponle pausa al video y trata de traducir por tu cuenta esto que nos dice aquí y luego continúa viendo el video para ver y comparar tu trabajo con el mío. Muy bien, tenemos aquí la suma de 4 veces un número y 2. Ahora nuestras operaciones han cambiado de posición. Tenemos la suma de 4 veces un número y 2. Estamos entonces multiplicando 4 veces un número y el 2 se está sumando a esa multiplicación. Así que tenemos multiplicación, tenemos suma, pero la multiplicación está ocurriendo entre el 4 y un número que no sabemos quién es. Podemos utilizar la variable n. Así que tenemos 4 multiplicado por la n y entonces estamos haciendo una suma de esa multiplicación y el 2. Así que se está sumando la multiplicación más el 2. Nota que diferente es la expresión C y la expresión D, aunque tienen las mismas palabras, pero están escritas en una orden diferente. Eso va a afectar entonces la forma en que interpretamos y escribimos la expresión algebraica. Así que resumiendo, cuando estamos uniendo partes, poniendo partes juntas, tenemos que estar pensando en la operación de la suma. Si las partes que estamos uniendo son partes iguales, entonces debemos pensar en la multiplicación. Si estamos buscando la diferencia, cuánto más grande o más pequeño es una cosa que la otra, utilizamos la resta. Y si estamos separando en partes iguales, eso lo que nos dice es que estamos dividiendo. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice aquí que Jet lee P páginas cada día de un libro de 200 páginas. Tenemos que escribir una expresión algebraica que explique cuántos días le tomará a Jet leer el libro. ¿Qué te parece si le pones pausa al video, tratas de analizar el problema y contestarlo antes de que yo lo haga y luego entonces continúas viendo el video para comparar tu trabajo con el mío? Muy bien, pues la operación que tenemos que utilizar aquí, ya que tiene un libro de 200 páginas y está leyendo P cantidad cada día, es la división. Estaríamos dividiendo 200 entre P. Podemos escribirlo de esta manera o podemos escribirlo como una fracción, 200 dividido entre P. Esta expresión, cualquiera de las dos, nos diría los días que le tomaría a Jet leer ese libro de 200 páginas. Es muy importante que aprendas a traducir lo que serían las operaciones matemáticas a expresiones algebraicas, ya que en la vida real las situaciones se nos presentan de manera oral, tal vez a través de una situación, no a través de una operación. Así que la idea de poder aprender a combinar una situación de la vida real y convertirlo en una expresión algebraica nos facilita hacer ese puente entre la vida diaria y las matemáticas. Recuerda, si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes comunicarte conmigo. Que Dios te bendiga.